tardes, mi nombre es Daniel Esteban Borja Camacho, soy un estudiante de Administración de Negocios Internacionales y el día de hoy quisiera hacerte un asesoramiento sobre temas previos que ya habíamos hablado, sobre más o menos cómo es el funcionamiento de los contratos laborales. El día de hoy pues estamos con la administradora de Olivanto, entonces pues esperamos que la asesoría sea muy buena y que enriquezca los conocimientos que tal vez falten, tal vez sí, en su conocimiento del día a día sobre los contratos. Sí. Bueno, pues el primer tema que voy a tocar va a ser más o menos la introducción de qué es un contrato de trabajo. Según el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, un contrato de trabajo es aquel acuerdo en el que una persona natural, o sea, un trabajador, se compromete a prestar servicios personal a otra persona, el empleador. Los elementos importantes que constituyen el contrato laboral, no sé si ya lo saben, me imagino que sí, es el acuerdo mutuo, principalmente que se haga un acuerdo entre otras personas, o sea, entre el empleador y el empleado, ya sea verbal o por contrato escrito. La prestación personal del servicio, qué tipo de contrato va a ser, y la subordinación, la capacidad del empleado para dar órdenes al trabajador. Finalmente, el pago del salario. Okay. ¿Estamos bien con eso? Vale. Un ejemplo, por si no queda muy claro, es si un diseñador trabaja de manera independiente para varios clientes, no existe subordinación. En cambio, si trabaja exclusivamente para una empresa y sigue instrucciones de alguna persona, estamos frente a una relación laboral. ¿Okay? O sea, si yo le doy, o sea, si el trabajador cumple un horario, Sí. ¿sí? Hace lo que, pues, digamos, se le asigna de tareas diarias y se le paga por eso, ya se entiende como un contrato, aunque no hayamos firmado nada. O sea, Sí, ya claro. es. Sí, porque ya se tiene de antemano, pues, lo que se menciona que es como subordinación. Ahí ya la persona está cumpliendo obligaciones que en este caso eres tú la que los está mandando, me imagino. Se le está dando un pago, se le está dando ya un tipo de prestación, o sea, el tipo como de trabajo que se le está dando y pues está el acuerdo entre ustedes dos, entonces ya se da a conocer como una relación laboral principalmente, porque ahí ya estás tú mandándolo, ¿sí? Listo. Seguido de esto, el segundo tema que voy a tocar va a ser la importancia de la subordinación. ¿Por qué es importante? Es el elemento que diferencia un contrato de trabajo de otros tipos de contratos, como contratos civiles o comerciales. Más o menos ya se conoce sobre eso. Ok. La sentencia clave de esta, la Corte Suprema, en la sentencia 46.745 de 2018, explica que la subordinación faculta al empleador para dirigir o exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes en cualquier momento respecto al modo, tiempo y cantidad de trabajo. Básicamente es tener la obligación o saber mandar a las personas, o sea, saber a qué se les está mandando y en el momento, en el tiempo y la cantidad de trabajo que se le va a exigir. Básicamente es como delegar y que el empleado sepa lo que tiene que hacer, porque si no, no habría, o sea, el empleado no sabría qué está haciendo. Es importante para que se tenga conocimiento ya de antemano de los labores que se van a ejercer y todo el proceso que arraiga ser el empleado. ¿Sí? ¿Y eso es necesario tenerlo por escrito, por ejemplo, como en un manual de funciones, o también es válido cuando se habla, o sea, como verbalmente se le asignan esas responsabilidades al trabajador? O sea, a la hora de darles las obligaciones, ¿sí? Eso como tal ya viene más o menos, debería estar establecido en el contrato de las funciones que se van a llevar, que las funciones que va a llevar el empleado. O sea, la subordinación es más que nada como, bueno, listo, digamos, a un empleado le dijiste que va a trabajar en cocina y tú le dices, hoy tiene que hacer 5 tablas de los productos que tenemos, eso ya es una subordinación y tú les estás dejando claro lo que tienen que hacer en ese día. Pero ellos ya de antemano en el contrato sabían que sus obligaciones eran para eso. ¿Sí? Okay. Listo. El tercer punto que quiero tocar es el concepto sobre la modalidad de contrato de trabajo. Primero voy a hablar sobre el contrato a término fijo, que pues es muy corto. Debe constar siempre por escrito. Máximo la duración es de 3 años y después se tiene que hacer una renovación de este. Gradualmente se va a hacer una renovación con más extensión de tiempo.
o si deciden cambiarlo a indefinido, pues totalmente bien. ¿Y hay un término mínimo que no debe cumplir con esos contratos? O sea, me refiero, el término máximo es término fijo a 3 años, pero por ejemplo, puedo hacer un contrato a 3 meses y no tendría problema, o un contrato de 1 mes y no habría, digamos, algo que me diga que no puedo hacer un contrato por debajo de tanta cantidad de meses. No hay problema. Ok. Finalmente, si no se avisa con al menos 30 días de anticipación que no se va a renovar ese contrato después de los 3 años, se entenderá renovado automáticamente por el mismo periodo. ¿Eso sí lo conocen? Ok. Sí. Okay. Sí, tengo entendido que cuando se pasa, ¿con cuántos días de anticipación es previsto? 30 días. Sí, como que se renueva automáticamente el contrato. Correcto. Sí. Listo. Seguido de esto, pues está el contrato a término indefinido. No tiene como tal una fecha de terminación específica. Finaliza cuando ocurren eventos como renuncia, despido con justa causa o cierre de la empresa. ¿Sí? Okay. Es el tipo de contrato que otorga mayor estabilidad principalmente al trabajador. Pero pues varía dependiendo de la productividad y los temas internos de la empresa. Okay. Siguiente de este está el contrato por obra labor determinada. Se utiliza pues principalmente para proyectos específicos que tienen un inicio y un fin claros, como la construcción de un edificio o el desarrollo de un software. Por ejemplo, nosotros que tenemos épocas de cosecha, por ejemplo, que son épocas pues que son muy determinadas, digamos que necesitamos personas para tema de cosecha, más o menos un mes largo, o sea, entre 4 a 6 semanas. En ese caso sería mejor hacer un contrato por hora o labor, que sería específicamente ese tema de cosecha, a ponerme a hacer un contrato a término fijo. O sea, me quedaría mejor. Sí. Porque es específicamente para esa labor. Sí, totalmente. Es más que nada como un contrato que se le especifica un tiempo en el que se va a hacer sus labores. Okay. Y es solamente por un fin en específico. Ya una vez terminado, ya se cierra eso. Sí, listo. Un ejemplo, pues principalmente, como está mencionando, es un contratista para construir una carretera, tiene un contrato por hora labor, que finaliza una vez termina la construcción del mismo. Sí, en nuestro caso pues finalizaría cuando se acabara el tema de la cosecha. Como tal, no tendrías que ponerle una fecha en específico. Okay, el contrato a hora labor y hasta que se termine la labor. Ok, eso no serviría mejor, porque a veces se larga un poquito más o un poquito menos. Correcto. Pero bueno, seguida de esto están los derechos y obligaciones del trabajador. Por ejemplo, está el salario, que pues se tiene estipulado para el 2024, que es 1.300.000 el mínimo, más 162.000 de auxilio de transporte, con un total de 1.462.000 pesos. Hasta ahí normal. Seguido de esto, pues están las prestaciones sociales, que es lo principal que se le tiene que pagar a un trabajador, como lo son la prima de servicios, se paga 2 veces al año, junio y diciembre. Cesantías y los intereses, las cesantías deben ser consignadas en un fondo antes del 14 de febrero de cada año. ¿Correcto? Sí. Y las vacaciones, que son 15 días hábiles por cada año de servicio. Bueno, 15 días de vacaciones, ¿sí? Cuando son meses que por año. Sí. 15 días por año. Una vez completado un año, se tiene derecho a los 15 días. Eso es cuando tengo contratos de más de un año. O sea, por ejemplo, el contrato si yo contrato a 6 meses o a 3 meses, y digamos, no lo renuevo, yo tengo igual que reconocer esos, o sea, los días que le corresponden de vacaciones. Una vez completes 6 meses de trabajo, tienes derecho a recibir remuneradamente pues el pago de esos días. Después de 6 meses. Mínimo 6 meses. Pero ya para acceder como tal a los días de descanso, tienes que pasar mínimo un año laboral trabajando con esa empresa. Y eso puede ser, por ejemplo, un contrato de 6 meses y después que se renueve otros 6 meses y sí, ya, claro. O sea, no es por el término del contrato, sino por la cantidad de tiempo que lleve. Que estés en la misma empresa. Ok, y recién, o sea, termina ese año, yo tengo que darle las vacaciones a él, o yo puedo, digamos, estipular ciertas épocas del año donde yo pueda dar esas vacaciones y pedirle al trabajador que las tome en esa época, o obligatoriamente tengo que darse, o sea, que cumple el año y tengo yo que
darle la opción de las No. vacaciones ya. Como tal, tú tienes un plazo máximo, bueno, el trabajador tiene un plazo máximo de 3 años para poder pedir los días de descanso por derecho. Ujú. Pero no es que cumpla un año y inmediatamente tú tengas que darle los 15 días. Yo Eso es puedo algo, organizarlos, digamos que yo puedo darle al trabajador cierta época en la que me quede mejor. sí y no. Como tal, pues se menciona que es un derecho, principalmente el trabajador, que tiene derecho a los 15 días de descanso una vez completa el año de servicio. Como tal, él tiene el derecho de decidir más o menos cuándo es, pero con el punto o el objetivo de que no vaya a afectar los movimientos de la empresa. Digamos, si ustedes tienen un trabajador y él les pide los días, no sé, digamos los primeros días de enero, pero no, esos son los días más complicados y sí o sí se necesita gente. Sí, por los turistas. Son cosas que principalmente, uno, se tuvieron que haber hablado con anterioridad. No es algo que de un día para otro el trabajador te diga, no, hoy necesito que me dé los 15 días. Okay. Es algo que se tiene que llegar a un acuerdo principalmente entre los dos para que el trabajador pues acceda a sus 15 días, que no necesariamente tienen que ser los 15 días de una vez. O Entonces, sea, si el trabajador me pide, por ejemplo, sí, no tomar esos 15 días, sino tomar 5 y en 3 meses tomarse otros, los siguientes 10. ¿está bien? Sí, claro. O sea, sí se puede cuadrar de esa forma. Yo le digo, Claro, chica, sí. no puedo darte los 15 días, pero puedo darte 5. Sí, claro. Y en 3 meses que ya se me baja la temporada alta, puedo darte los otros 10. O Sí, sea, eso esos son totalmente acuerdos. ¿Y eso debe quedar por escrito? Como tal, pues es algo que se tiene que hablar internamente entre ustedes. Ya es algo que, como te digo, tiene que cuadrar internamente desde que no les vaya a afectar a ustedes y desde que se le cumpla el tema de las vacaciones y se tenga en cuenta que le van a pagar pues el salario igualmente, no va a haber ningún problema. Y si yo no puedo como empresa, por ejemplo, o sea, no se me acomoda en ningún momento de los siguientes 6 meses del contrato o alguna cosa así, poder darle vacaciones a esa persona porque, no sé, es súper primordial en la empresa. Yo puedo reconocérsela, digamos, o sea, no darle esos 15 días, sino darle un plata a cambio, por ejemplo. Si o él sea, está de acuerdo con eso, sí. Pero de no llegar a un acuerdo, él puede llegar a un punto en el que mande una queja formal a la empresa por no poder acceder a estos. Pero ya en un caso máximo en el que ninguno de los dos pueda llegar a esto, y él decide tomarse esas vacaciones como por decir tengo derecho y él simplemente se va sin llegar a un acuerdo mutuo, puede llegar o puede justificarse como despido ya que está abandonando sus... Sí, eso te iba a decir, porque si no Su puesto de trabajo. regresa y se toma los 5, 10, 15 días y no llega al puesto de trabajo y no hubo autorización Sí, porque no hubo un acuerdo entre parte ustedes. como empresa, sería abandono de cargo, sería despido. Si no lograron llegar a un acuerdo antes de ese tema, ese tiempo de las vacaciones, O él puede pelearlo ahí, como decir que será el tiempo que le corresponde. él puede mandar una queja formal a la empresa y que se la respondan desde otras entidades para que a ustedes les exijan que se les dé esas vacaciones. Pero si directamente no se les llega a acomodar y el problema se va más allá, pues entonces sencillamente se tiene que decir al trabajador que no se puede seguir con esto porque no se les acomoda. Entonces ya en últimas, ya sería decisión de ustedes si lo despiden por no tener tiempo y se les pagan esos días, o si el trabajador acepta y espera una temporada en la que sea más viable tener las vacaciones. Pero lo recomendable, como te digo, es que se hable con mucha anterioridad para que no llegue a haber esos inconvenientes, para que ya la empresa misma logre de alguna forma acomodarse para que logre tener los días que él espera tener. Okay. Pero es muy complicado también porque, digamos, si ustedes tienen 20 trabajadores, que me imagino que tampoco es el caso todavía, Sí, no pero digamos, ellos cumplen el año y todos quieren tener esas vacaciones para las épocas de diciembre. Todos justamente es imposible. Porque, por ejemplo, ese es como nuestro caso ahorita, y es que pues inicialmente la empresa pues funcionaba, eso es una empresa familiar, entonces funcionaba es con el tema del trabajo de la familia, entonces no éramos, pues eran acuerdos más bien verbales, o sea, acuerdos, contratos de trabajo,
verbales y era un poco más informal, pues sí se hacía como... No, incluso yo estuve trabajando ahí un tiempo sin, digamos, sin el tema de... Contrato. Sí, sí, sin contrato y también sin prestaciones sociales, pero bueno, ya se llegaban como a un acuerdo con eso. Pero, digamos, lo que queremos ahorita sí es poder legalizar, porque pues ahorita lo que se quiere es contratar gente como para poder soltar la parte operativa y como tal la familia enfocarnos más como en temas de crecimiento y de gestión como, sí, directiva. Sí. Pero pues siempre hemos funcionado es más, pues al menos en la parte de la tienda, más con gente temporal. Entonces lo que se quiere, por ejemplo, yo tengo 2 personas que ya son las que trabajan conmigo ahí, pero pues se les paga, o sea, diario o semanal. Okay, y lo que se quiere es ya como crear como esos contratos y poder establecerlos ya de forma más formal, pero pues es que a esas 2 personas se les haría tiempo. O sea, o con un día de diferencia por ahí. Sí, claro. Entonces, sí, ese era como el tema de, creo que mencionar lo de las vacaciones, obviamente pensar como uy, se les cumple el año al tiempo y va a agarrar como a finales del siguiente año. Aunque se les va a hacer por 6 meses y bueno, después se mira ese tema de que se renueve. Pero bueno, ya como que diciendo tú que se pueden llegar a acuerdos como de dividir también esas épocas, ya nos queda mucho más fácil como de igual forma, si él decide también puede ser, o sea, puede llegar a un acuerdo verbal en el que ustedes decidan darle ese tiempo monetariamente. O se puede, o sea, y si el empleado tampoco, o sea, si tanto yo como empresa no puedo dárselo y el empleado pues tampoco insiste en tomarlo, eso puede extenderse, o sea, como ir aumentando el tiempo de vacaciones. Sí, claro. Como que se suma. Sí, pero como te digo, tienen un máximo de 3 meses el empleado para exigir ese tiempo de vacaciones. Si no, después de los 3 años cumplidos, ese tiempo de vacaciones se va a ir restando, se va a ir perdiendo. Pero lo ideal es que no se pasen más de los 3 años para que pueda exigirlos. En 3 años ya serían los 45 días de vacaciones. O sea que yo como tal, como empleador, no puedo negarle no tener vacaciones y que se vayan acumulando, digamos, por más de 3 años. Tú puedes no decirle nada. Si él decide tomarlos o no, ya es decisión de él. Pero si pasan más de 3 años, él los va a ir perdiendo gradualmente. Bueno, si él no quiere tomarlos, pero no porque yo no quiera darlos. O que yo no pueda darlos. ¿Puedo reconocérselo en plata, digamos? Si él está de acuerdo, sí. Si él está de acuerdo, puedo reconocer, pasar 3 años que él pase sin vacaciones, sí, pero reconocérselas en dinero, digamos, esos días acumulados. Sí, desde que lleguen a un acuerdo y él esté de acuerdo con esto, en este caso sí sería pues, más recomendable. O de igual forma, si se sienten más seguros, también a la hora de darles las vacaciones, que lo dejen por escrito, como para que se sientan más tranquilos con el hecho. Ok. Porque... Sí, pero yo puedo reconocérselos y después él puede demandarme por eso, ¿no? O sea, bueno, no sé. Decir que nunca le dieron nada. Decir que no le dimos nada. Pero ya sería un proceso judicial en el que ustedes tendrían que mostrar pruebas, pero sería mucho problema. Pero hay gente, a veces cuando salen de la empresa y salen mal, digamos que es un despido, algún tema de eso, pues sí pueden pelear, o sea, si es mejor dejarlo por escrito. De igual forma, pues en el momento en el que ustedes, si llegan a despedir a una persona, igualmente ahí en la liquidación va a salir todo ese tema de los días de descanso. Pero si de igual forma se sienten más cómodos dejando todo por escrito, es más ideal, ya que pues me imagino que son todas personas nuevas, fuera de la familia, entonces sería más la ideal. Pero bueno, sigamos con los demás puntos que nos faltan mucho. Seguido de esto, pues de lo que se les debe pagar a los trabajadores, está el tiempo de las horas extra y los recargos, que es una parte que se tiene que tener muy en cuenta. Las horas extras diurnas son el 25% adicional sobre el valor de la hora ordinaria. Las horas extras nocturnas son el 75% adicional. Y el trabajo dominical, los festivos, el recargo es del 75% si es diurno y 110 si es nocturno. ¿Ustedes ya tenían más o menos conocimientos sobre esto? Sí. Inicia desde las 9 de la noche por ya horario nocturno. Sí, entonces no alcanzamos a tomar como tal lo que es pues hasta las 6 de la tarde, 6, 7 por mucho el horario en el día. Habitual. Pero pues sí, algunas veces, sobre todo cuando son puentes, pues sí se
se trabaja domingos y lunes Ujú. de festivos, entonces sí sabemos de recargos dominicales y festivos. Vale, perfecto. Pero bueno, seguido con esto, vamos a ir con la terminación de un contrato laboral, que como se mencionaba, pues también podemos decir que las formas de una terminación de contrato laboral se dan principalmente por terminación por justa causa, en la cual incluye razones pues válidas en las que son como engaño al empleador, con certificados falsos, bajo rendimiento, mal comportamiento en el entorno laboral y todo lo que llegue a afectar gradualmente a la empresa de un trabajador, principalmente. Se puede dar también por terminación sin justa causa, en la cual se tiene que dar una indemnización por haberlo despedido. No es que la empresa vaya a quedar libre por haberlo despedido así porque sí. Entonces, en término fijo, se paga por el tiempo restante del contrato. En término indefinido, se paga en menos de un año, 30 días de salario. O sea, si la persona trabajó menos de un año, se paga un mes. Completo. Correcto. Si trabajó más de un año, va pasando 20 días adicionales por cada año adicional. Es decir, el primero son 30 días que se le tienen que pagar más 20 del siguiente año, Okay. y así sucesivamente. Van sumando. Correcto. Okay. Finalmente, pues las cláusulas específicas de un contrato. Las cláusulas existen como protectoras de tal vez temas que ustedes quieran de guardar, digamos, contratos de privacidad, contratos o cláusulas de exclusividad en las cuales impide que el trabajador preste servicios en otras empresas. La cláusula de permanencia por capacitación, que eso ya es más si una empresa financia estudios o quiere elegir un periodo mínimo de permanencia para los estudiantes. No se aplicaría. Correcto. Entonces, ya por esa parte habríamos como con las especificaciones del contrato, lo que conlleva, el tiempo, lo que se les tiene que pagar a los empleados. O sea, por ejemplo, nosotros que tenemos como la parte de restaurante y que tenemos ciertas recetas y ciertas cosas, sí sería lo ideal hacerlos firmar un acuerdo de confidencialidad, como para que no, o sea, para que esas recetas, porque como son muchas cosas hechas con nuestros pues, materias primas y productos y cosas, sí sería bueno, digamos, tener eso por escrito. ¿Sí? Sería ideal, ya que si el empleado llegase a divulgar esa información, ustedes podrían llevarse por lo que tenían escrito en el contrato y tirarle una demanda por lo que hicieron, por los daños a la empresa, por divulgar información confidencial. También. Entonces sí, es más incluso también el vivero también cuando se hacen temas de propagación y de cosas así que son pues temas sensibles, ¿no? De las hormonas que usamos y todo el cosa también debería, pero son diferentes o es un acuerdo, o sea, se debe estipular en el tipo de contrato que se le vaya a hacer a la persona. Okay. O sea, ya sea si es hora labor, si es por tiempo indefinido, si es término fijo. De igual forma, si ustedes quieren guardarse eso solo para ustedes y son temas privados de la empresa, lo más recomendable es que esto esté estipulado para que ellos, en dado caso lleguen a romper eso, pues puedan tener méritos para una demanda o temas más adelante. Y pues nada, eso sería todo por mi parte. Espero que pues todo haya sido grato, esta asesoría, o bueno, haya cumplido las expectativas. Sí, sí. Y que de alguna forma pues les vaya a servir. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias. No, muchas gracias por la asesoría. Listo, hasta luego.